Muy buenos días, amados hermanos. Hoy es junio 7. El devocional de hoy tiene por título Orar con perseverancia. Velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Casi a todos los cristianos nos parece difícil orar en algún momento, o hasta la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Una de las razones por la que nos vemos tentados a darnos por vencidos en la oración es que no siempre recibimos una respuesta inmediata de parte de Dios. En un mundo que exalta la gratificación instantánea, este es un verdadero problema. Es lo mismo que sucede cuando tratamos de hacer ejercicio o seguir una dieta. Queremos ver resultados ahora. Hoy, si nuestra nueva estrategia no muestra resultados rápidos, es probable que no perseveremos. Nuestra tendencia a la falta de perseverancia es una de las razones por las que Jesús relata la parábola de la viuda persistente que buscó incansablemente justicia de parte del juez. Lucas hace el comentario editorial de que Jesús estaba alentando a sus lectores a entender que debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Lucas 18:1. En otras palabras, Jesús quiere que oremos y que sigamos orando. Cuando Pablo nos dice que debemos velar y orar con toda perseverancia, está haciendo eco de las palabras de Jesús a sus discípulos en el huerto de Getsemaní la noche antes de su muerte. Velen y oren para que no entren en tentación. Mateo 26:41. Pablo habló de forma similar a los ancianos de Éfeso y les dijo: estén alerta. Hechos 20:31. En un mundo envuelto en una batalla espiritual cósmica, lo que está en juego es demasiado grande como para abandonar la oración. Al acudir a Dios en oración y súplica, debemos aprender a contentarnos con confiar en que Dios nos responderá a su debido tiempo. Y tendremos que recordar que a Satanás le encanta convencernos de que la oración no hace ninguna diferencia y que Dios no escucha ni responde. Quizá de este lado de la eternidad no vea la respuesta a alguna oración desesperada. A veces parece que Dios responde a tu persistencia con silencio. Sin embargo, en su tiempo, Dios te mostrará que el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Segunda de Pedro 3:9. Él responde a todas tus oraciones precisamente en el momento y en la manera que sea mejor para ti. Dios siempre está haciendo mucho más de lo que pedimos o entendemos. A veces podemos percibir algo de su propósito, pero otras veces nos pide que vivamos por fe, no por vista. Hay personas o situaciones por las que has dejado de orar porque no has recibido una respuesta clara y positiva. Recuerda que aún no has recibido una respuesta. Algún día verás lo que Dios estaba haciendo al dirigir las cosas de forma diferente a lo que habrías escogido tú. Hasta ese día puedes perseverar en oración, porque esto es lo que Él manda y porque ha prometido trabajar para el bien de su pueblo. ¿Por qué no comenzar a orar con perseverancia por algo de lo que has dejado de hablarle a Dios? Para profundizar, Efesios 1:15 al 23. Bueno, mi querida familia en la fe, cuando vemos al final de la descripción de la armadura de Dios, es importante cómo Pablo pone un sello a la armadura, el sello de la oración constante en el Espíritu. La oración, mis queridos hermanos y hermanas, no es un interruptor mágico, sino el medio vital por el cual el creyente se fortalece en la armadura espiritual. Dice el apóstol Pablo en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. También nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Y luego nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 10:11, Efesios 10:11 y el 18. La oración, mis queridos hermanos, es el combustible de la armadura. Pablo describe, como hemos venido estudiando, 6 elementos de la armadura: verdad, justicia, evangelio, fe, salvación, palabra, pero culmina con la oración sin cesar. Sin oración la armadura se vuelve solo letra, como lo mismo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:6.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Mis hermanos, aquí es importante entender de que la palabra del Señor, si en el Espíritu Santo, no va a pasar nada en nuestra vida. Igualmente nuestra oración, si no es dirigida por el Espíritu Santo, es una oración en la carne, es decir, de acuerdo a nuestras pasiones, emociones, no de acuerdo a lo que Dios está estableciendo en su propósito y voluntad. El yermo de la salvación, el versículo 17, se olvida si oramos con gratitud. Él dice que no olvidemos que debemos orar con gratitud. El escudo de la fe se debilita si no clamamos contra las dudas. La oración activa en dependencia a Dios. La armadura, mis queridos hermanos, no es autosuficiente, requiere conexión divina. Recordemos a David, que venció a Goliat no solo con una onda, sino clamando: tú vienes a mí con espada, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Mire que no eran las fuerzas de David, era en el Señor. Como también dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es en el Señor. Nuestra oración es en Cristo, no en nuestras fuerzas. Nosotros no podemos cambiar ninguna circunstancia. El Señor Jesús nos enseñó: velad y orad para que no entréis en tentación. Mis queridos hermanos, la oración es la atmósfera de la batalla espiritual. Así lo expresa Pablo en Efesios 6:12. Revela que la lucha es contra fuerzas espirituales. La armadura se sostiene en un estilo de vida de oración. Daniel oraba 3 veces al día, no porque tuviera dificultades, aunque las tuvo, obviamente. Pero mire que dice Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Y escuchen esto: y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Mire que no se inclinó a orar 3 veces porque firmaron el edicto del rey para ser lanzado al foso de los leones por no orar al rey por un mes. Pues vemos a Daniel orando sin cesar y tuvo una respuesta. Daniel 10:12 al 13. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron, oh Dios, tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. Recordemos que Daniel estuvo orando 21 días y no había respuesta. Vemos también aquí una batalla espiritual por las respuestas de parte de Dios. No es que el enemigo sea mayor que nuestro santo y buen Dios, pero hay una oposición en el mundo espiritual, una guerra espiritual, incluso aún con nuestras oraciones, para que no oremos o para que oremos pero no de la manera correcta. Y muchas veces nuestras oraciones, igualmente como nos muestra aquí Daniel, de una manera específica, hay una batalla por las respuestas. Entonces hay que orar sin cesar, sin desmayar, sabiendo de que el Señor escucha nuestras plegarias cuando son guiadas por el Espíritu Santo, es decir, una oración en el Espíritu. Recordemos a Nehemías cuando oró mientras Dios actuaba. Nehemías 2:1 al 8. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino un quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Él ya había orado varios días, había ayunado, pero aquí volvió a orar por una respuesta correcta de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dije al rey: si le place al rey, a tu siervo, ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo:
y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Y luego dice, además dije al rey, si le place al rey que me dé cartas para los gobernadores al otro del río para que me franquee el paso hasta que llegue a Judá, y la carta para Asad, guarda el bosque del rey, para que me dé madera para maderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. Y mira lo que dice, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Este hombre está en el Espíritu, oró en el Espíritu y recibió respuesta positiva. Dios influenció a un hombre poderoso a Tajerjes. Era una locura reconstruir Jerusalén. Era una locura que Israel se volviera a levantar, pero así lo había establecido Dios y todo tenía un propósito. Entonces mire cómo debemos orar mientras Dios está actuando. Algo imposible para el hombre fue posible para Dios, de acuerdo a su propósito y voluntad. Mis hermanos, la armadura es inútil sin la oración. La oración no activa la armadura como un botón, sino que es la forma de caminar con ella y en ella. Recordemos que la armadura de Dios está revestido de Cristo. ¿Por qué muchos de nosotros caemos ante la tentación? Porque no llevamos la armadura, pero no oramos. O podemos llevar la armadura, pero no oramos. Hermanos, la armadura solamente estar en el Espíritu. Mateo 26, 40-41 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, cada mañana, al vestirnos espiritualmente, oremos por cada pieza de la armadura, para que realmente estemos preparados para la buena batalla. Antes de enfrentar las pruebas, clamemos a Jesús, que no se haga nuestra voluntad, sino la de Él. Usemos la palabra en la oración. Efesios 6:17. No solo leas la Biblia, convierte la palabra del Señor en un diálogo con Dios. La armadura de Dios es una protección para sus guerreros, pero solo funciona en sus rodillas. ¿Por qué orar siempre y como Dios responde? Imaginemos por un momento, mis hermanos, que descubrimos un teléfono celestial, un dispositivo directo al trono de la gracia, con señal perfecta, sin límite de datos, y el único que responde al otro lado es el Rey del universo. ¿Lo usaríamos solo para emergencias? ¿O colgaríamos después de un saludo rápido? Hermanos, tenemos el privilegio de orar en todo tiempo y poder acceder en todo tiempo a la presencia del Rey de Gloria. ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos en nuestra humanidad. Estamos dependiendo de nosotros mismos, de las circunstancias, no del Dios que controla las circunstancias. Corremos de aquí para allá, para acá. ¿Por qué no descansamos en las manos del Señor cuando dice, vengan a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar? Muchos de nosotros tratamos de orar, Señor, ayúdame en la crisis. Dame, bendíceme en la necesidad. Pero ¿dónde está la conversación constante? ¿Dónde está esa intimidad que transforma no solo las circunstancias, sino nuestros corazones? Hermanos, la oración es el oxígeno del alma. Es el vínculo vital entre el creyente y Dios. Así lo mandan las Escrituras. Orad sin cesar. En 1 Tesalonicenses nos dice 5:17, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero ¿por qué debemos orar en todo tiempo? ¿Cómo actúa Dios cuando clamamos a Él? Hermanos, es necesario orar en todo tiempo. Estamos en una batalla. Estamos implicados en una batalla cósmica, una guerra por nuestras almas. Sabemos de que no perdemos la salvación, porque la salvación es del Señor. Pero el enemigo de nuestras almas nos va a hacer perder batallas. Batallas en algunos momentos por no estar orando, por no estar en el Espíritu, por no estar equipados de la manera correcta. Hermanos, la oración es un arma contra el mal. Dice la Escritura, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados.
La oración activa la armadura de Dios, como lo hemos leído en Efesios 6:18 y como lo hemos explicado. Aunque no veamos respuesta inmediata, Dios está orando en nosotros y por nosotros para mostrar su gloria en nuestras necesidades, en lo que vivimos a diario. Porque mantiene nuestra dependencia a Dios, es importante orar en todo tiempo. Dice Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Otro peligro que podemos tener en cuenta es el peligro de autosuficiencia. Recordemos a David. David cayó, y me imagino que debe ser así. Era un hombre que estaba en sus emociones, porque ese fue el resultado. El resultado de la carne es ira, contienda, divisiones, pleitos, contiendas, fornicación, adulterio. Y eso fue lo que había en ese momento en la vida de David. Su autosuficiencia, es decir, un hombre que no dependió de Dios en ese momento, no recurrió a la bendita palabra del Señor, a recordarse a sí mismo de que el adulterio era pecado. Segunda Samuel 11, 1-4. Aconteció el año siguiente, el tiempo en que salieron los reyes a la guerra, que David envió a Joab, el cual, y con él a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y dieron aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias el Heteo, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Perdió su batalla. ¿Por qué? Porque estaba independientemente de Dios. Estaba creyendo en su autosuficiencia. En el Salmo 36 nos dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Y luego dice, escondiste tu rostro y fui turbado. Hermano, David reconoce que en el tiempo del éxito se volvió autosuficiente y olvidó depender de Dios. Recordemos a Pedro. Pedro le dijo a Dios, al nuestro Señor Jesucristo, mira lo que dice Jesús. Mateo 22, 39-32 dijo, también el Señor Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado, mira el Señor orando por Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmas a tus hermanos. Cristo, nuestro Señor, le advierte a Pedro la prueba que vendrá sobre él. Cristo ora por él dándole ejemplo, pero Pedro se apoyó en sus fuerzas. Es lo que dice Mateo 22, 33-34. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Hermano, orar siempre nos recuerda que necesitamos a Dios en todo. A Dios en todo, mis hermanos. ¿Cómo Dios escucha y responde la oración? Dios escucha al justo. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro 3:12. Nosotros somos los justos, justificados por la sangre del Cordero. Tenemos acceso al trono de Dios. Somos hijos de Dios y Dios escucha a sus hijos. Pero debemos orar en el idioma y en la voluntad de Dios. ¿Cómo es el idioma de Dios? En el Espíritu. ¿Cómo es en la voluntad de Dios? Conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Hermanos, hay una condición para la oración, un corazón arrepentido y en fe. Recordemos el Salmo 66, 18-20. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Hermanos, Dios responde. Dios responde de 3 maneras. Sí, cuando pedimos conforme a su voluntad. Recordemos a Elías que oró por fuego y cayó. En 1 Reyes 18, 36-38 era la voluntad de Dios. No cuando lo que pedimos no es para nuestro bien. Recordemos a Pablo, que oró para que fuera quitado un aguijón, pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. Espera cuando Dios está preparando algo mejor. Recordemos a Abraham. ¿Cuánto esperó Abraham por su respuesta? 25 años. La oración mueve la mano de Dios.
Dios actúa cuando oramos. Recordemos a Josué, que oró y el sol se detuvo. Josué 10, 12 al 14. Ana oró y Dios le dio un hijo, pero después de que se despojó de sus argumentos, después de que confesó su pecado. Jesús mismo oró constantemente antes de hacer milagros. Juan 11, 41 al 42. En Getsemaní, antes de la cruz, Mateo 26, 39. Hermano, la oración no cambia a Dios, nos cambia a todos nosotros y nos alinea nuestra vida con la voluntad de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a ejercitarnos en la oración. Vamos a volver a activar en nuestra vida este medio de gracia que Dios ha provisto por medio de Cristo y con una respuesta clara. Dios escucha nuestras plegarias, pero hay que orar con perseverancia. Ese es el devocional para el día de hoy, mis hermanos. Textos para leer el día de hoy, la Biblia en un año, Jeremías 6 al 8, Jeremías capítulo 6 al 8 y Mateo 21, 23 al 46. Mateo 21, 23 al 46. El Señor les bendiga, un fuerte abrazo y preparémonos de hoy para celebrar el Día del Señor mañana. Un abrazo fuerte, Dios les bendiga.